Bueno, vamos a arrancar la clase de hoy. La clase de hoy vamos a ver básicamente tres tipos de funciones. Vamos a ver primero las funciones básicas. Ahora voy a explicar qué son las funciones básicas. Después vamos a ver funciones que nos sirven para contar y una función especial que nos sirve para sumar, pero no sumar de forma simple, digamos, ¿no? Entonces, las funciones básicas, ¿por qué se llaman así? ¿O por qué yo las catalogo como funciones básicas? Bueno, una función, primero, vamos a definir lo que es una función en Excel. Una función en Excel es un procedimiento que está almacenado en Excel y que hace algo, hace una rutina. Uno le pasa ciertos datos, hace una rutina y me devuelve un resultado. O sea, Excel tiene cientos o miles de funciones almacenadas que cumplen con ciertos procedimientos, ¿no? Desde cosas muy básicas, como puede ser, no sé, sumar una cierta cantidad de celdas, hasta cosas muy avanzadas, ¿no? Como, no sé, cosas avanzadas de estadística, de matemática, funciones que pueden ser con muchísima lógica dentro, funciones dentro de funciones, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay un montón de posibilidades dentro del Excel. Pero las más básicas son las que simplemente yo llamo el nombre de la función, invoco el nombre de la función. Recuerden que para invocar el nombre de la función, simplemente lo que hago es con el signo igual, igual nombre de la función, y dentro del paréntesis lo único que paso es un rango de celdas, ¿no? ¿Qué es un rango de celdas? Bueno, un rango de celdas es un conjunto de celdas que viene desde una celda hasta otra celda, ¿no? O sea, todas las celdas que abarcan desde una hasta otra celda. A esto le vamos a llamar rango de celda. Entonces, dentro de las funciones básicas vamos a agrupar las que simplemente le pasamos un rango de celdas y, bueno, me van a devolver un resultado en específico. Vamos a ver ahora 4 de esas que son las más básicas y, bueno, que se utilizan un montón, ¿no? En una planilla de cálculo son muy utilizadas. Después vamos a ver las funciones de contar. Las funciones de contar lo que nos hacen es contar celdas, ¿no? Como su nombre lo dicen, son las funciones de contar celdas. ¿Para qué me sirven las funciones de contar celdas? Bueno, muchas veces nos sirven para sacar estadísticas de diversas tablas y otras veces nos sirven para poner dentro de otras funciones. Cuando veamos funciones mucho más avanzadas, a veces necesitamos contar celdas y después de contar las celdas, eh, bueno, es interesante que ese número poder utilizarlo dentro de otra función. Y por último vamos a ver una función condicional, la primera función condicional, que se llama sumar puntos sí. ¿Para qué sirve la función sumar puntos sí? Lo vamos a ver en un ratito, ¿no? Pero sirve para sumar sumar solo las celdas que cumplen con un determinado criterio, ¿no? Y eso es bastante interesante. Así que esto es el recorrido de la clase de hoy. Vamos a ir de las básicas a las funciones de contar y vamos a terminar el día con las funciones de la función de sumar sí. ¿Ok? Así que bueno, vamos a arrancar. Un par de aclaraciones. Ustedes van a tener acá, bueno, acá en el Classroom, en trabajo en clase, ya tienen subido el trabajo número 2, ¿no? Como les dije, esto les va a servir como práctica. Todo lo que vayan practicando les va a hacer que, bueno, puedan ir agarrando un ritmo y, bueno, cuando empezamos a avanzar con funciones bien avanzadas, dentro de 2 o 3 clases como máximo, el que va practicando va a poder enganchar la mano mucho más fácil, ¿no? Así que todas las semanas yo les voy a ir subiendo trabajos acá. Y dentro de YouTube, mi canal de YouTube, donde voy a subir las clases, es Rodrigo Ferrari, y acá voy a subir las clases que vamos a ir compartiendo para que puedan tanto repasar los temas, a partir de la clase de hoy, la anterior no la subí porque era bastante simple, pero a partir de hoy para que puedan repasar los temas o para que puedan también eh, verla cuando no vienen.
Los videos los pongo como públicos, así que simplemente estando en el canal pueden verlos sin ningún tipo de link, nada, ven los últimos que subí y ya está. También acá subo videos de clases de programación y demás, así que busquen bien eh, las clases que les voy a poner el rótulo de Excel, ¿no? Parte 1, Excel parte 2 y la fecha. Así que bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? No, no. Buenísimo. Bueno, vamos a arrancar. ¿Tenés el Excel abierto, Gaby? Sí. Excelente. Bueno, vamos a hacer primero las funciones básicas, ¿no? Para hacer las funciones básicas, vamos a hacer una pequeña tablita. Vamos a poner el legajo. Vamos a poner apellido. Vamos a poner nota TP1, nota TP2. Y vamos a ir repasando algunas de las cosas que vimos de diseño en la clase anterior. Bueno, por ejemplo, cuando nosotros queremos convertir 4 celdas en una, había un botón acá arriba que se llama combinar y centrar, ¿no? Entonces, a esta tablita le vamos a poner notas de Excel y vamos a usar como título las 4 primeras celdas que después se hacen los 4 títulos de columna, ¿no? Vamos a poner acá el legajo, le vamos a poner el legajo 5000 al primero y después vamos a arrastrar hacia abajo. Recuerden que si yo arrastro hacia abajo, números, la función del controlador de relleno es copiar los números, pero si yo arrastro hacia abajo y mantengo apretado, si la celda contiene números, el controlador de relleno me sube automáticamente de uno en uno los números, ¿no? Entonces vamos a poner acá Gaby, vamos a poner Damaris y vamos a poner Sabri, que son los 3 alumnos de este curso de Excel. Vamos a poner las notas. Vamos a poner que se sacaron un 10, un 8, un 9, un 7, un 8 y un 9, ¿no? Entonces ponemos las notas de los TPs. Vamos a hacer una nueva columna, que va a ser nuestra columna promedio. Y vamos a practicar algunas cosas que vimos en la clase anterior. Por ejemplo, vamos a venir acá, vamos a ir a más bordes, vamos a elegir un borde bastante grueso y se lo vamos a dar a la tablita. A los nombres de las columnas, para que no ocupen tanto espacio, nos vamos a venir acá donde dice AB, esto creo que la semana pasada no lo vimos, así que a la derecha de las alineaciones tenemos cómo los textos pueden ocupar un ángulo distinto, ¿no? Obviamente que el ángulo normal sería inclinado, o sea, en formato horizontal, pero bueno, uno puede elegir, por ejemplo, no sé, vamos a elegir este formato, y bueno, lo que hace que elija este formato, que por ejemplo las celdas de notas, tranquilamente pueden ser celdas que ahora sean, no ocupen tanto, ¿no? Porque bueno, el texto va hacia arriba. Entonces, bueno, vamos a hacer eso. A los datos numéricos los voy a centrar. A todas las columnas también las voy a centrar. En el medio de la celda, recuerden que está el centrado horizontal y el centrado vertical también. Así que lo vamos a centrar completo. Y vamos a ahora, ya que agregamos una columna nueva, a volver a combinar y centrar, ¿no? Para que ahora me ocupe 5 de mis columnas. Bueno, ¿qué otra cosa vamos a hacer? Vamos a poner acá como una salvedad, vamos a poner suma de notas y acá vamos a darle también un bordecito y vamos a resaltar en amarillo lo que tenemos que completar, ¿no? Recuerden que con el bote de pintura, que se llama herramienta color de relleno, vamos a pintar lo que yo necesito completar, ¿no? Que sería el promedio y la suma de notas. Después vamos a poner acá promedio más alto, vamos a hacer como una subtabla, promedio más bajo, y de vuelta vamos a darle un poquito de formato, así vamos practicando el diseño de las tablas y también vamos practicando obviamente lo importante que serían las funciones. Así que bueno, esta es mi tabla inicial.
una tabla bastante sencilla. Pero nos va a servir para ver varias de las funciones básicas. Gaby, avísame, vamos a terminar de copiar, así empezamos a resolverla entre todos. Listo. Buenísimo. Bueno, vamos a ver hoy 4 funciones básicas, ¿no? Repasamos de vuelta el concepto de función básica. Una función básica es el nombre de la función y un rango de celdas. ¿Qué hace el Excel con este rango de celdas? Bueno, hace un procedimiento que está dentro del nombre de esta función, ¿no? Entonces, las 4 funciones básicas que vamos a ver son las siguientes. 1, la función suma. ¿Para qué me sirve la función suma? Bueno, obviamente para sumar un rango de celdas. O sea, yo quiero sumar desde hasta una cierta cantidad de celdas y las vamos a sumar. Otra función que vamos a ver es la función promedio. Bueno, obviamente que la función promedio sirve para sacar promedios. ¿Y qué es un promedio? Un promedio acá en Excel lo que hace es sumar una cierta cantidad de celdas y dividir por la cantidad de celdas que sumaron, ¿no? O sea, que tienen mi rango de celdas. Luego vamos a ver la función max. Y por último vamos a ver la función min. ¿Para qué me sirven la función max y la función min? Bueno, la función max me devuelve el valor más grande, o sea, el valor mayor de un rango de celdas. Y la función min me devuelve el valor menor de un rango de celdas. Bien, entonces teniendo en cuenta esto que acabamos de decir, obviamente que si yo quiero sumar las notas, algo que podríamos hacer, que vimos la semana pasada, es sumar la celda C3 más la celda C4 más la celda C5. Y bueno, sería lo mismo que utilizar la función suma. ¿Qué pasa? Como son solo 3 notas, obviamente, o solo 3 celdas, porque más allá de que sean notas para nosotros como lo interpretamos, son celdas al fin y al cabo para Excel. Bueno, con 3 celdas, la realidad es que por ahí no hace falta usar una función. Pero imagínense si tuvieran 1000 celdas y ustedes tienen que una por una seleccionarla para poder sumarla. La realidad es que es un trabajo, es muchísimo trabajo. Y el Excel, a través de sus funciones, lo que nos hace es eso, nos hace ahorrar trabajo, ¿no? Entonces, la idea de la función suma y de cualquier función que utilicemos en Excel es ahorrar trabajo, en principio, y bueno, más a futuro va a ser automatizar tablas, ¿no? Que a eso vamos, a automatizar tablas. Entonces, bueno, esto fíjense que nos dio 27, pero lo vamos a borrar, ¿no? Entonces vamos a poner el signo igual y vamos a poner la función suma. Invoco la función suma. Fíjense que cuando yo pongo la función suma, la ayuda de Excel me da muchísimas funciones que están guardadas en Excel que contiene la palabra suma. Bueno, después vamos a ver nosotros hoy la función sumar.sí, pero fíjense que hay muchos más, ¿no? Y si yo me paro, por ejemplo, en sumar cuadrados, me dice, ¿para qué sirve? Dice, devuelve la suma de los cuadrados de los argumentos. Los argumentos pueden ser números, matrices, etc. O sea, me eleva al cuadrado todos los datos y me los suma. Bueno, eso por ahí parece algo que no es tan útil, pero sí es útil, por ejemplo, para estadística. Pero bueno, no es el caso de ahora. Ponemos la función suma, que si leemos esto es muy importante que lo lean siempre, cuando no entienden o no saben qué hacer con la función, porque acá te dice lo que hace. Dice, suma todos los números del rango de celdas, ¿no? Entonces, abro paréntesis, y fíjense que lo que me dice es que yo le puedo pasar número por número, no tiene mucho sentido, pero también le puedo pasar un rango de celdas. Entonces, selecciono las celdas que quiero sumar. Esto es lo mismo que escribir C3 C5, es lo mismo. Ahora, no es lo mismo que escribir C3 punto y coma C5. ¿Por qué? Fíjense cuando yo escribo C3 punto y coma C5, me puso el número 18. ¿Por qué
¿Por qué me puso el número 18? Porque suma en este caso el 10 y el 8 nomás, Suma, y no el o 9. sea, exactamente, no suma un rango de celdas, suma la celda C3 y la celda C5. No es muy útil eso, ¿no? Alguna vez por ahí lo utilizamos, pero algo muy particular. Lo útil es el 2 puntos, porque el 2 puntos lo que me indica es desde hasta. Si ustedes ven, en su Excel está marcado todo como una tabla completa desde C3 hasta C5, ¿no? Entonces ahí sí te suma todas las celdas. Y vamos a utilizar el controlador de relleno, ¿no? Porque, ¿qué pasa? La celda que está acá al costadito es lo mismo que sumar C3, C5, nada más que acá lo único que va a cambiar es D3, D5. Si nosotros arrastramos con el controlador de relleno y miramos lo que el Excel nos puso, nos copió la función y ahora lo que nos pone es D3, D5. O sea, simplemente nos cambia la referencia de columna. Siempre Excel lo que hace es sumar uno, ¿no? Como yo lo estoy arrastrando al costado, hacia la derecha le suma 1 a la columna y deja fijo las celdas, deja fijo las filas. Cuando yo lo hago al revés, lo hago de forma hacia abajo, de forma horizontal, lo que me cambia es las filas y me deja fijo la columna. Ahora lo vamos a probar con el promedio. Pero bueno, entonces ahí nos sumó, usamos la función suma y nos sumó sin ningún problema, ¿no? Es esta función que está acá. Bueno, vamos a hacer lo mismo ahora, pero con el promedio, ¿no? Entonces hacemos lo mismo con el promedio y vamos a poner igual promedio. Lo mismo, fíjense que hay varias funciones que contienen promedio, promedio.si, conjunto, promedio A, etcétera, desde promedio. Pero ahora vamos a usar la función promedio normal. Si nosotros leemos, dice devuelve el promedio, media aritmética de los argumentos. O sea, de todo lo que yo le pase, me devuelve el promedio. Bueno, en este caso lo que le voy a pasar son las dos notas. Le voy a pasar C3 hasta D3, que ahí sí sería lo mismo que ponerle punto y coma, porque al fin y al cabo son dos celdas. Bueno, le paso el promedio, o sea, ejecuto la función promedio, arrastro hacia abajo y me va a dar todos los promedios. Bueno, ¿estamos bien hasta ahí? Sí, Excelente. Bueno, ahora vamos a hacer la función para obtener el promedio más alto y el promedio más bajo. ¿Cómo obtenemos el promedio más alto y el promedio más bajo? Bueno, es lo mismo, vamos a hacer igual max. Y vamos a seleccionar en este caso todas nuestras celdas de promedio, que en este caso sería de E3 a E5. La función igual max, como les dije, nos va a devolver simplemente el número más grande, ¿no? En este caso el promedio más grande era el de Gaby, así que nos devuelve 9. Y con la función igual min, seleccionando los promedios, vamos a obtener el número más bajo, ¿no? Que en este caso va a ser 8. Entonces tenemos 9, tenemos 8 y ya utilizamos 4 funciones básicas, ¿no? De vuelta, simplemente ponemos el nombre de la función. Esto es en el Excel, dentro del Excel, tiene una programación hecha, tiene unos ciertos procedimientos donde le pasamos el rango de celda como parámetro, todo lo que va dentro del paréntesis se llama parámetro de esta función, y el Excel nos devuelve un resultado. Muy bien, y acá terminamos la primera parte que sería la parte de funciones básicas. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? no, no. Excelente. Vamos a ver ahora las funciones de contar. Bueno, básicamente vamos a ver 4 funciones de contar. Número 1, la función contar. La función contar sirve para contar celdas que tengan números. Después vamos a ver la función contará. La función contará cuenta celdas que tengan contenido. Puede ser número, puede ser texto, pueden ser algún carácter del teclado, etc. Con que no esté vacía, contará me va a devolver.
la cantidad de celdas que cumplen con esa condición. Vamos a ver después la función contar punto blanco. Contar punto blanco me devuelve las celdas vacías, ¿no? De un rango de celdas. Y por último, vamos a ver la función contar punto sí. La función contar punto sí me permite contar celdas que cumplan un criterio. Y lo interesante de la función contar punto sí es que el criterio se lo voy a dar yo. ¿Ok? Entonces la más interesante en realidad es contar punto sí, ¿no? Porque contar punto sí es la que, bueno, nos va a dar, realmente vamos a poder contar lo que nosotros queramos, ¿no? Entonces, vamos a hacer una pequeña tablita. Vamos a abrir acá la hoja 2 para mostrar un ejemplo. Vamos a hacer una muy pequeña tablita, muy sencilla. Vamos a poner algunos números. Vamos a poner acá Gaby, 10, Gaby, 8. Y vamos a poner algunas más acá. 9. Damaris. Sabri. 8, 1. Bueno, vamos a hacer esta pequeña tabla a modo de ejemplo. Bien. Y vamos a practicar con todas las funciones de contar. Bien. ¿Acá pudiste copiar, Gaby, ya? Sí, Buenísimo. Entonces, si yo quiero contar de esta tablita que está acá, ¿cuántas celdas tienen contenido? ¿Cuál de las 4 funciones nos va a servir para hacer eso? Para contar las celdas que no estén vacías. Bueno, para contar las celdas que no estén vacías, vamos a usar contar A, ¿no? ¿Cuáles son las celdas que no están vacías? Bueno, esta, o sea, no importa si tienen números o tienen texto. Lo importante es que tengan algo. Entonces, fíjense que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 celdas tienen contenido. Entonces, eso está bueno, pero mejor es hacerlo con una función, ¿no? Entonces vamos a usar la celda contada, la función contada, les vamos a pasar todas las celdas que contienen nuestra tablita, desde A2 hasta B11, fíjense que ahí se ve perfecto el punteado que estamos trabajando en nuestra función. Cerramos paréntesis y nos devuelve el número 16. Y esto corresponde a celdas con contenido, ¿no? Esta función contará es muy útil para muchas cosas. Van a ver que después la pueden utilizar un montón. Y lo vamos a centrar, ¿no? Como siempre. Porque las cosas centradas quedan mucho mejor. Bueno, seguimos acá trabajando. Vamos ahora a contar cuántas son las celdas que solamente tienen números. Le vamos a poner celdas numéricas, o sea que solamente me cuente las celdas que tienen números. Esta la cuenta, esta no, porque esta tiene texto. Esta sí, esta no porque está vacía, etcétera, ¿no? Entonces serían 3, 6, 7, 10, 12 me tiene que devolver. Bueno, vamos a poner contar. Le vamos a pasar todas nuestras celdas y esto nos va a devolver 12 como habíamos previsto, ¿no? Entonces repasamos,
función contar. Esta función me devuelve todas las celdas que tienen contenido, no importa si es texto o número. Y la función contar, que me sirve para contar todas las celdas que tengan números, ¿no? Solamente números. Bueno, seguimos. Vamos ahora a contar las celdas vacías. Bueno, las celdas vacías. ¿Cómo cuento una celda que está vacía? Vamos a usar la función contar punto blanco. En este caso, en esta tablita que estamos acá seleccionando, hay 1, 2, 3, 4 celdas vacías, ¿no? Esta y esta. Bueno, vamos ahora entonces a usar la función contar punto blanco. Seleccionamos nuestras celdas, cerramos paréntesis y nos devuelve, obviamente, el número 4. Bueno, esto está interesante, o sea, está interesante usar este tipo de funciones, muchas veces son bastante útiles, pero en realidad la más útil es contar puntos sí. ¿Por qué? Porque estas, lo que me cuenta está predefinido. O sea, yo cuento, por ejemplo, las celdas que tengan contenido, las celdas numéricas, las celdas vacías, pero no puedo contar las celdas que digan Gaby, las celdas que digan Damaris, las celdas que tengan un número en particular, el 10, el 4, el 9, las celdas que correspondan a las mayores a 5. ¿Cuántas celdas hay mayores a 5? Y eso es muy útil, ¿no? Muy, muy útil. Las celdas mayores a 10. Vamos a suponer que ustedes tienen un negocio y todos los días van anotando en un Excel cuánto factura, ¿no? Cuánto vende su negocio. Y ustedes al final del mes les interesa saber cuántos días se vendieron más de 20.000 pesos. Bueno, eso está bueno hacerlo con una función de contar puntos sí, porque yo le puedo decir que mi criterio es que me cuente la cantidad de celdas que sean mayores a 20.000. Y ahí lo que estoy contando en realidad son los días que vendí más de 20.000 pesos. Por eso la función contar puntos sí es muy útil. Vamos a ver cómo se usa. Vamos a contar las celdas que digan Gaby, las celdas que digan Damaris, las celdas que contengan el número, no sé, a ver, alguno que esté repetido, el 8, las celdas que sean mayores a 10 no hay ninguna, vamos a contar mejor las celdas que sean mayores a 7, o mayores iguales a 7, como si fuera en el colegio que estaba aprobado, y las celdas menores a 7 también, ¿no? ¿Cuál es la diferencia matemática entre mayor igual y menor igual? Bueno, mayor igual es el intervalo desde el 7 hasta el más infinito, ¿no? O sea, desde el 7 incluido hasta el más infinito. El 7 lo cuenta, porque es mayor o igual a 7. En cambio, cuando yo digo menor a 7, son todas las celdas más chicas que 7. El 7 no lo cuenta. Para ponernos en la imaginación, sería hasta el 6,9999. En realidad no es así matemáticamente, pero bueno, para tener una idea no tan matemática, decimos hasta el 6,99. ¿No? No es así en realidad, pero es antes que 7. ¿No? Todo lo que esté antes que 7 sin incluir el 7. Entonces, ¿cómo vamos a usar la función contar puntos sí? Miren. Esta ya no es una función básica. ¿Por qué? Porque una función básica yo solamente le paso un parámetro, que en nuestro caso un parámetro es un rango de celda. Entonces, a esta función, contar puntos sí, yo ya no le voy a pasar un solo parámetro, sino que primero, como primer parámetro, le voy a pasar el rango de celdas, o sea, la tabla que yo voy a aplicarle el filtro. Punto y coma, y el segundo parámetro se llama criterio. El criterio es el filtro. La función contar puntos sí me acepta el criterio, el filtro, me lo acepta solamente entre comillas, ¿no? Entonces le voy a poner comillas y en este caso mi criterio no va a ser vacío, sino que mi criterio va a ser Gaby. ¿Ok? ¿Por qué recién me volvió 4? Porque si yo cuento comillas, comillas, sería contar las que están en blanco. Sería con lo mismo que contar punto blanco. Bueno, en este caso, entre comillas, le pongo Gaby. Cuando le pongo Gaby, automáticamente me cuenta solo las que dicen Gaby. ¿Te salió, Gaby?
Sí, Buenísimo. Bueno, de la misma manera vamos a hacer el de Damaris, ¿no? Bueno, simplemente vamos a copiar y pegar. Y le vamos a cambiar el criterio, ¿no? Y le vamos a poner Damaris. Y bueno, en este caso Damaris es una sola. Fíjense algo. La función contar puntos sí tiene dos parámetros. O sea, dentro del paréntesis yo le voy a pasar primero el rango de celdas, que le ponemos RC. Y segundo, entre comillas, después del punto y coma, el filtro. Repito, esto es un dato muy importante. Estamos introduciendo algunos conceptos que son en realidad de programación, ¿no? Porque el Excel tiene varias cosas de programación. La función contar puntos sí tiene dos parámetros. Parámetro 1, rango de celdas. Parámetro 2, tenemos el filtro que vamos a utilizar. ¿Ok? Bueno, seguimos entonces. Vamos ahora a contar las celdas que tengan el número 8. Bueno, esta es bastante simple. Contar puntos sí, o sea, bastante simple porque es parecida a lo que estábamos haciendo recién. Pasamos el rango de celdas nuevamente y ahora el parámetro es el número 8. De vuelta entre comillas, siempre en la función contar puntos sí, el filtro va entre comillas. ¿Ok? Ponemos enter y bueno, automáticamente me tiene que devolver en este caso 2, ¿no? Porque bueno, hay dos celdas que contienen el número 8. Y por último, vamos ahora a jugar un poquito con los signos matemáticos que podemos usar. Podemos usar el igual, el mayor, el menor o una combinación entre ambos. El igual no tiene sentido, ¿no? Porque fíjense que yo acá podría haber puesto igual 8. Pero bueno, es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, el igual es como una obviedad, no hace falta usarlo. Lo que sí vamos a usar es el mayor igual, mayor solo o menor solo, ¿no? En este caso me piden los mayores iguales a 7. ¿Cuáles serían? Bueno, serían esta 3, 4, 5, estas dos no, 6, estas dos no, estas sí, 7. Serían 7 celdas. Entonces vamos a poner contar puntos sí, pasamos el rango de celdas, punto y coma, y le vamos a poner el signo mayor, el signo igual, el número 7 y cerramos las comillas y cerramos el paréntesis, ¿no? Y ahí tenemos nuestra función contar puntos sí. Le damos enter y nos devuelve 7 celdas, ¿no? Estas 3, está bien, 4, 5, 6, 7 celdas, perfecto. ¿Alguna pregunta hasta acá? no. Buenísimo. Bueno, vamos a copiar y pegar la misma. Y acá lo único que le vamos a cambiar es el filtro. Le ponemos el filtro menor. Y automáticamente ahora me devuelve el número 5. Buenísimo. ¿Te salió, Gaby? Sí, sí. Genial. Bueno, entonces, ya vimos las funciones básicas, vimos las funciones de contar. Todo esto lo van a aplicar acá, en el trabajo práctico. Nos queda ahora ver la función sumar puntos sí. Vamos a cortar el zoom, volverlo a abrir y vemos la función de sumar puntos.